Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a trabajar con el software de Factory.io y realizaremos la escena Converge Station. Vamos a realizar el programa en Codesys en su versión 3.5.16. Utilizaremos el PLC virtual y lo enlazaremos con Factory.io a través del estándar de comunicación de OPC. Para esto utilizaremos el software de KEPServer X. Vamos a realizar esta escena solamente en el ciclo automático. Vamos a ver una pequeña prueba del objetivo de este video. Del lado derecho tenemos nuestra escena, como la pueden ver. Son dos conveyor 1, conveyor 2, y tenemos solamente un conveyor de salida. Por eso se le llama, es una escena de convergencia. Dos conveyors convergen en un conveyor de salida. Aquí es donde empieza lo interesante. Tenemos que realizar ciertas condiciones para que nunca haya dos pallets de un conveyor y del otro conveyor al mismo tiempo en el transfer. Vamos a ver aquí la aplicación. Le damos reset a nuestro programa en depuración inicio. Aquí ya inició y aquí le presionamos start. Aquí vean cómo ya inició nuestra escena. Vamos a poner esta vista. Llega un pallet es el que llega primero y es el que sale. Después el otro tiene que esperar. Se hace una secuencia en el que se activan transfer left 1 y 2 para liberar la pieza, llevarla al load 1 y después sacarla. Entonces cada uno tiene sus pasos. Vamos a ver aquí de una vez los pasos del conveyor 1. Es activar el conveyor. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a la entrada entry 1. Una vez que llega a la entrada entry 1 tiene que preguntar si no está la pieza 2 dentro del transfer. Si no está, avanza, y si está, espera. De este lado lo mismo. Aquí activamos el conveyor 2, va avanzando, y cuando llega aquí al entry 1 pregunta si no hay una pieza dentro. Si está libre, entonces avanza load 1, después avanza transfer left 1 y 2 y por último avanza load 1 que está de este lado. Ok, entonces esos son los pasos. Vamos a crear una lógica en ladder. Vamos a utilizar ciclos automáticos independientes. Como pueden ver, una rutina para conveyor 1 y una rutina para el conveyor 2. Vamos a ver otra rutina de entradas y una de salidas. Vamos a realizar esta escena desde cero. Los invito a verla. Vamos a hacerlo paso a paso. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal. Si les gusta el video, un me gusta es bienvenido y es de mucha ayuda. Y activen la campanita para que estén al pendiente de cualquier nuevo video que vayamos subiendo. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, lo primero es abrir Codesys. Solamente para mencionar, aquí estamos utilizando la versión 3.5 Service Pack 16. El nombre que le dimos a nuestro proyecto es práctica-120. El dispositivo que elegimos es Codesys Control Win versión 3x64 y el lenguaje de programación de nuestro programa principal elegimos Ladder. Como lo habíamos mostrado en el ejemplo, vamos a crear 4 acciones, 4 rutinas. A uno le vamos a llamar auto-1. En Ladder le damos en agregar. Vamos a agregar otro objeto. Se va a llamar auto-2, también en ladder. Después una rutina para entradas y por último una rutina para salidas. Le vamos a dar aquí en agregar y vamos a mandar llamar desde nuestro programa principal cada una de estas rutinas. Nos situamos en la primera línea, insertamos una llamada de módulo con eno, aquí está, búsqueda de texto, y escribimos el nombre de auto-1, le elegimos. Después vamos a copiar aquí mismo, situamos aquí a la derecha, pegar, pegar y pegar, y simplemente cambiamos el nombre, auto-2, entradas y por último salidas. Ok, aquí vamos a darle verdadero, un true. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestras variables. Para esto vamos a abrir Factory.io. Vamos a ver qué variables son las que necesitamos comunicar. Aquí ya estamos, vamos a ir a escenas
vamos a elegir la escena de Converse Station, es esta, y de una vez le damos aquí en guardar como, save as, vamos a ponerle guión bajo YouTube, ahí está, y le ponemos guardar. Muy bien, aquí están todos los elementos, nosotros aquí los podemos habilitar, tanto los sensores como los actuadores. Entonces, para hacerlo un poquito más sencillo, vamos a ir a File, Drivers, y aquí tenemos ya ahora sí en una lista sensores y actuadores. Yo aquí pues ya me di a la tarea de crear cada una de estas variables. Como pueden ver, aquí está addEntry-1, addEntry-1, addEntry-2, addEntry-2, addExit, y así están aquí todas las variables. Ahora, yo les recomiendo que agreguen estas letras y el carácter de guión bajo para poderlo filtrar más adelante cuando hagamos la comunicación. Entonces es FIO, factory-io, guión bajo y el nombre de la variable, dos puntos y el tipo, y terminamos con punto y coma. ¿Cómo sabemos el tipo? Bueno, aquí por ejemplo vean, aquí es verde y aquí nos dice que cuando es verde significa que es un tipo de dato booleano. Cuando es celeste o azul es flotante, como este, y cuando es un poco naranja, café, es entero. Muy bien, entonces aquí nosotros vamos a estar verificando el tipo de dato y así vamos a crear las variables. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es copiar las que ya tengo, regreso aquí y en aplicación, clic derecho, agregar objeto, vamos a poner lista de variables globales. Le dejamos el nombre que aparece por default, eliminamos la primera línea y después aquí insertamos, pegamos todas las variables. Muy bien, el siguiente paso es crear configuración de símbolos. Vamos a dejar los parámetros que aparecen por default, le damos en agregar, vamos a darle en crear y nos debería aparecer nuestra lista para poderla publicar por OPC, pero no nos aparece. ¿Por qué? Porque no hemos utilizado ninguna variable. Por lo tanto, vamos a crear una pequeña lógica que nos permita que cada vez que nosotros pongamos en reset nuestro PLC, también sea como un reset para nuestra escena, y después del reset, después de un tiempo, se presione el run. Ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, dentro de todos estos tags están unos que son factory-io reset, es este, y factory-io run, que son estos. Ok, bueno, vamos a ir aquí, vamos a poner que cada vez que se inicie, se ponga en start el PLC, vamos a insertar un R-trigger, le vamos a dar el nombre que aparece por default y vamos a poner en set a quién, a factory-io reset, pero el de A de actuador. Miren, yo a cada variable le voy poniendo A de actuador o S de sensor, porque aquí reset está de este lado y reset también está de este lado, la diferencia es la A. Muy bien, después, una vez que se presione reset, se ponga en set, lo voy a poner aquí, voy a activar un temporizador, ahí le damos ton t gato 500 milisegundos, eliminamos esta opción y después de ese tiempo vamos a poner en reset la señal de reset. Ok, esta que pusimos en set ahora la ponemos en reset y vamos a poner en set a quién, a run ahora. Ahí está. Muy bien, y con esto ya reiniciamos nuestra escena. Es como si presionáramos reset y después presionáramos set, reset y después presionáramos set. Ok, entonces ahora vamos a regresar a configuración de símbolos, ponemos en crear y ahora sí nos aparece nuestra lista GBL. Seleccionamos aquí para seleccionar todas las variables y vamos a descargar el proyecto a nuestro PLC virtual Codesys Control Win versión 3x64. Esperamos a que cargue, minimizamos, le damos doble clic aquí, ok, y le damos doble clic a Gateway. Aquí ya nos apareció nuestro PLC virtual. Nos vamos a ir en línea si queremos cargar la aplicación y aquí ya estamos en línea con nuestro PLC virtual. Vamos a darle play
El siguiente paso es abrir KEPServer. Vamos a abrirlo aquí y vamos a crear un nuevo canal. Aquí vamos a esperar. Vamos a poner nuevo proyecto. Yes, update. Aquí en conectividad, nuevo canal. Vamos a buscar códices. Le damos siguiente. Todos los parámetros los dejamos por default. Finalizamos. Después en canal le damos device discovery. Begin discovery, le damos OK. Y aquí va a comenzar a buscar nuestro PLC. Y vean, aquí ya lo encontró. Vean cuál es el ID. Si nosotros abrimos nuestra instancia de nuestro PLC virtual, vean cómo aquí aparece también el address. Ese está aquí, 0173. Ponemos agregar dispositivo seleccionado y vamos a poner tag import settings. Presionamos este botón. Aquí nos aparece ya la aplicación y nuestra lista. Aquí están todos los tags. Podemos ir mandando de uno por uno, pero presionamos el nombre de la carpeta, el botón para transferir, y de esta manera ya se pasaron todos los tags. Le damos en OK, OK y cerramos. Vamos a abrir el Quick Client. Nos vamos a aplicación y vean cómo la calidad es buena. Es decir, que ya está publicada nuestras variables por OPC. Vamos a cerrar aquí y vamos a cerrar también KEPServer. Ya están, digamos, nuestras variables públicas por OPC. Ahora en Factorio tenemos que ir aquí a drivers. Tenemos que seleccionar el driver de OPC DA UA, configuración, browse servers, y aquí tenemos que elegir KEPWare KEPServer X versión 6. Aquí ya va a empezar a buscarlas. Tenemos que aquí el límite es de 32. Yo le voy a poner que sea de 200 y que filtre por los nombres que contengan F y O. Muy bien, ahora sí le damos en browse, buscar, regresamos y estas son las variables que encontró. El siguiente paso es ir enlazando cada una de las variables. Vamos a arrastrar aquí, por ejemplo, add entry 1, add entry 2 y así sucesivamente. Y aquí ya terminamos de hacer el enlace. Regresamos aquí y vamos a probarlo. Vamos a irlo probando. Ponemos aquí Windows derecha, en códices Windows izquierda. Vamos a GBL y aquí, por ejemplo, vamos a ver. Yo voy a presionar el botón de Start, que viene siendo este, y vean cómo cambia de estado. Ok, si yo presiono Stop, cambia de estado Stop. Si yo presiono Reset, cambia de estado. Si yo presiono Reset, cambia de estado el botón de Reset. Entonces ya tenemos la comunicación. Ahora sí podemos comenzar a hacer nuestra lógica, nuestra programación. Vamos a irnos fuera de línea y lo primero que vamos a hacer es crear una señal de entrada. Vamos aquí a entradas. Va a ser nuestro botón de inicio. ¿Cuál va a ser este? Nuestro start. FIO start. Va a activar una bobina que se va a llamar botón inicio. Le damos en aceptar. Y ahora sí vamos a pasar a auto 1. Vamos a crear la base de nuestro proceso secuencial. Primero aquí ponemos botón de iniciar ciclo. Vamos a poner aquí botón inicio, ahí está, y vamos a agregar un contacto normalmente cerrado que diga ciclo en progreso -1. Siempre y cuando no esté activo el ciclo en progreso 1, podemos estar presionando el botón de inicio para que inicie un nuevo ciclo. Aquí vamos a poner ciclo, vamos a poner aquí iniciar ciclo -1. Importante que le estén poniendo el -1 porque más adelante nos va a servir para crear la nueva secuencia base del ciclo 2, del automático 2 para el conveyor 2.
Aquí ponemos ahora iniciar ciclo -1. Vamos a poner aquí un set, va a ser para ciclo en progreso -1, y vamos a poner una ramificación también de un set que va a ser para pasos auto-1, y esta va a ser de tipo entero. Entonces aquí tenemos que ponerle el bit al que queremos acceder, en este caso el punto 0. Aquí después de iniciar ciclo vamos a poner un R-trigger para que solamente funcionen con un flanco ascendente. Vamos a ponerle -1, importante, le damos en enter. La parte de abajo vamos a agregar un contacto que se va a llamar ciclo-terminado-1. Ahorita este va a ser una bobina que va a estar al final del ciclo. Ahorita la vamos a activar. ¿Y para qué va a servir? Para resetear el ciclo en progreso -1. Aquí vamos a ponerle en pegar y ahí está. Ok, y ahora sí vamos a comenzar con los pasos secuenciales como lo hemos estado haciendo. Copiamos el pasos auto-1.0, lo pegamos aquí. Bueno, aquí vamos a quitar los signos estos, y después recuerden que ponemos un temporizador, un ton. Vamos a poner aquí ton-auto-1. Vamos a darle enter, pero vamos a hacer un arreglo. Recuerden que los arreglos es array corchete 0.15 corchete off, y el tipo de dato en este caso ton. Le damos en aceptar. Tenemos que indicar el elemento, en este caso va a ser el elemento número 0. Aquí vamos a darle t gato 500 milisegundos y cerramos. Entonces después vamos a poner, después de este tiempo, qué es lo que se va a resetear. Este mismo paso, esta misma señal, el bit 1 de pasos auto-1, y vamos a setear ahora aquí a pasos punto 1. ok, vamos a mandarlo para arribita. Entonces tenemos el paso 0, se resetea y se setea el paso 1. Lo copiamos, lo pegamos, y ahora vamos a hacer todo pero con el elemento número 1, el paso 1. Ahora reseteamos el paso 1 y seteamos el paso número 2. Vamos a pegarlo esto 15 veces. Es el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y pues ahora aquí vamos a poner y aquí solamente reseteamos el 15, quitamos esto. Aquí vamos a crear una variable que habíamos dicho ahorita. Vamos a copiar y pegar este set y ponemos ahora ciclo terminado -1, y ahora vamos a copiar el reset y vamos a resetear ciclo terminado -1. Vamos a copiar el último paso. Miren, ciclo terminado, una vez que se cumpla esta bobina se va a resetear ciclo en progreso -1, y aquí vamos a poner un paralelo con el último paso. Cuando llegue el último paso va a reiniciar nuestro ciclo. Muy bien, y esta sería la base de los pasos para el ciclo automático 1. Ahora vamos a ir copiando todos con la tecla Shift hacia abajo. Vamos a copiar para crear la base del ciclo automático número 2, pero de una manera más sencilla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a abrir otra instancia de Codesys. Abrimos aquí la instancia de Codesys, creamos un nuevo proyecto, un proyecto estándar donde lo quieran guardar, el título que le quieran dar. Elegimos el mismo dispositivo, Control Win versión 3 x64 y ladder. Le damos en aceptar, movemos eso hacia acá, doble clic al programa y aquí vamos a pegar
Vean cómo nos aparece en error porque no están declaradas. Ahora en edición vamos a poner buscar reemplazar, reemplazar. ¿Qué vamos a reemplazar? Todo lo que contenga -1, ahora queremos que diga -2. Le ponemos reemplazar todo. Y vean cómo ya todo cambió a -2. De esta manera ya tendríamos nuestro ciclo para el auto 2. De nuevo Shift y hacia abajo. Ponemos ahora en copiar. Vamos a irnos aquí a prueba 2. Y aquí vamos a ponerle en auto 2. Vamos a ponerle aquí en pegar. Muy bien. Vamos a cerrar esta instancia de códices. No queremos guardar los cambios. Si queremos borrarlo. Y ahora vean cómo aquí todo aparece en rojo. Vamos a seleccionar la variable y la tecla Shift F2 para que nos aparezca la ventana de declarar variable. Le damos en aceptar. Importante verificar el tipo de dato. Por ejemplo, este debe de ser booleano. Le damos en aceptar. Este debe de ser de tipo R-trig. Le damos en aceptar. Pasos auto debe ser de tipo entero. Este sí está bien. Le damos en aceptar. Ciclo terminado 2 debe ser booleano. Le damos en aceptar. Y este debe ser un arreglo. Recuerden, array espacio corchete 0.15 cerramos corchete of tone. Ok. Y de esta manera en teoría ya estarían creadas todas nuestras variables. Vamos a darle aquí en compilar. Puede ser que nos marque algún error. No nos marcó ningún error y al parecer todo está bien. En caso de que les llegase a marcar un error, pueden hacer esto en compilar, limpiar todo. Si queremos limpiar todo y de nuevo le dan en compilar. Vean cómo ya no nos marca ningún error, por lo tanto todo está en orden. Muy bien, ahora si vamos a hacer la lógica, vamos a comenzar a hacer la lógica. Entonces vamos a abrir aquí nuestra escena. En el primer paso, ¿qué es lo que queremos que hagan? Que aparezca nuestro palette y que se active nuestro conveyor número 1. Ok, por lo tanto vamos a hacer esto. Paso 0. Vamos a mover palette hasta transfer entry 1. Entonces vamos a copiar este paso. Copiar, vamos a salidas. Ponemos aquí el nombre de la línea conveyor 1 y pegamos el paso. En el paso 0 queremos que se active el conveyor número 1. Ahí está. ¿Hasta cuándo va a pasar al siguiente paso? Cuando detectemos el sensor add entry 1. Entonces aquí agregamos un contacto normalmente abierto que se llame add entry -1. Ok, entonces en el paso 0 activamos el conveyor hasta que llegue al entry-1. Cuando llegue al entry-1 va a pasar al siguiente paso. Le vamos a poner aquí libre y aquí vamos a verificar si está disponible pieza número 1. Es decir, si tenemos que agregar unas condiciones para que solamente esté disponible la pieza 1 y que la pieza 2 no esté dentro del transfer. ¿Cómo podemos hacer esto? Aquí tenemos que agregar una condición. Vamos a ir a entradas y vamos a agregar varias condiciones. Vamos a poner pieza número 1 en transfer. Ok, vamos a darle aquí en inicio. Vamos a agregar un contacto normalmente abierto y este va a ser cuando detectemos add entry 1 y no esté. Vamos a poner aquí un contacto normalmente cerrado. Pieza 2 en no esté pieza 2 en transfer de tipo booleano. Si estamos aquí y no hay una pieza 2 dentro de transfer, nosotros vamos a poner un R-trigger aquí y vamos a activar un set, una bobina set que se va a llamar pieza 1 en transfer.
ok. Si yo llego aquí, si el pallet llega aquí y no hay pieza 2 en transfer, entonces puede continuar, ok. ¿Y cuándo se va a resetear? Se va a resetear siempre y cuando pase por aquí, cuando pase por completo por add exit 1. Por ejemplo, aquí vamos a activar load 1 y cuando pase por completo por exit 1, por ejemplo, aquí vean, todavía está activo, todavía no pasa por completo. Cuando deje de ver, cuando pase de un 1 a un 0, en este caso, ahí ya pasó por completo. Necesitamos un add exit. Cuando pase por el exit con un F trigger, en ese momento vamos a resetear pieza 1 en transfer, ok. Pero solamente tenemos que resetearla siempre y cuando esté una pieza 1 dentro de transfer, ok. Porque también puede, ahorita van a ver por qué. Vamos a copiar esto, vamos a crear una línea abajo y lo pegamos. Ahora vamos a poner una lógica para pieza 2 en transfer. Si yo tengo una pieza aquí add entry 2 y no está una pieza en transfer 1, vamos a activar un R trigger 4, debe ser diferente, y si se cumplen esas condiciones vamos a indicar que pieza 2 está dentro del transfer. Y ahora, ¿cómo vamos a decir cuando ya la pieza 2 abandonó el transfer? Aquí vamos a poner un F trigger 1 cuando pase por la salida la pieza 2, pero siempre y cuando sea una pieza 2 la que esté dentro del transfer. Y en ese momento vamos a poner en reset pieza 2 en transfer. Esta sería la lógica. Ahora vamos a regresar a auto, verificar si está disponible pieza 1. Si está pieza 1 en transfer, es decir que si llegó la pieza y no estaba la pieza 2 en transfer, entonces tenemos pieza 1 en transfer, ok. Vamos a avanzar y aquí tenemos que activar load 1 en este paso. Vamos a copiarlo, nos vamos a ir aquí a salidas, vamos a, bueno, aquí por ejemplo en auto, en 1.0, en 1.1 y en 1.2 tenemos que activar el ¿cómo se llama? El conveyor 0. Entonces aquí ponemos en paralelo y en paralelo con control R. Vamos a copiar este, lo pegamos, punto 1, lo pegamos y punto 2. En estos tres pasos tenemos que activar conveyor 1. Aquí vamos a poner de una vez conveyor 2 y en la parte de abajo ahora sí vamos a poner load 1. Muy bien, aquí vamos a activar, como habíamos dicho ahorita, en el paso 1.3 vamos a irnos a salidas y vamos a activar load 1. Vamos a poner esto en stop para que no esté haciendo ruido. Entonces aquí vamos a activar load 1, FIO load 1 en el paso 1.3. Después, cuando vamos a, digamos que activar la salida, de cuando se va a cumplir este paso, cuando llegue a la salida, cuando detecte este sensor de add exit, cuando detecte add exit la punta del pallet, en ese momento nosotros vamos a pasar al siguiente paso, ok. Y ahora aquí vamos a activar exit conveyor, que ahorita lo que vamos a hacer es poner el conveyor de salida siempre activo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Desde aquí PLC PRG vamos a poner aquí, como aquí ponemos el reset y aquí ponemos el run, vamos a agregar otro set y aquí vamos a poner exit conveyor. Por lo pronto siempre va a estar activo, ahorita lo podemos modificar, por lo pronto siempre va a estar activo. Y bueno, entonces en 1.3
4, vamos a copiar este, también debe estar activa nuestro load 1. Vamos a poner en paralelo y lo pegamos. Entonces en 1.3 y en 1.4 está el load 1 activo. Muy bien, ahora regresamos a auto 1 y cuando vamos a terminar este paso 1.4, cuando dejemos de tener la pieza 1 en transfer, cuando ya esté en 0, cuando se cumpla esta condición, que pase por el exit con un F trigger, en ese momento se cumple la condición y ya abandonó el transfer y ya terminamos nuestra secuencia para la pieza número 1. Vamos a ver si funciona. Vamos a irnos en línea. Aquí estamos en línea, lo ponemos en run. Vamos a ponerlo Windows izquierda y esto es Windows derecha. Y vamos a irnos, vamos a quitar los force. Los quitamos, cerramos, cerramos, cerramos. Y aquí vamos a darle en Start. Vean cómo ya avanzó, va avanzando. Cuando llegue aquí se debe de activar Load 1. Ahí se activa Load 1 y después se activa nuestra salida. Ok, en ese momento, en teoría debió haber reiniciado el ciclo. Vamos a ver en qué paso se quedó. Bueno, aquí se quedó porque... bueno, iniciar ciclo -1 no debe ser set. Me equivoqué. Este debe ser una bobina normal. Ok, vamos a cargar los cambios. Le damos en aceptar. Ok, y le damos en línea, reset en frío. Y le volvamos a dar inicio. Ok, Windows izquierda. De nuevo le damos aquí. Y le damos start. Ahí va a iniciar. Y va avanzando. Va en el paso 1.0. Después el paso 1.1, 1.2. Y ahí terminó. Muy bien. Y pues ahí ya no mandó de nuevo el ciclo. Ahí lo mandó de nuevo. Bueno, aquí vamos a quitarle los tiempos. Están muy largos los tiempos. Deberían de haber sido de 50 milisegundos. Vamos a poner 50 milisegundos. Copiamos y pegamos en todos. Y en estos vamos a ponerle ya 0 segundos. 0 milisegundos. Ya aquí ya cuando terminó el último paso. Ya este es el último paso del ciclo. Estos vamos a dejarlo en 50 milisegundos. Y le damos aquí iniciar de nuevo. Vamos a ponerle en reset. Lo iniciamos de nuevo. Y vamos a darle en start. Ahí inicia. Va avanzando. Se activa el Load 1. Termina. Y ahora con Conveyor 1. Aquí nada más tenemos que ver por qué se detiene y deja de funcionar este. Miren, aquí deja de funcionar con Conveyor 1. Vamos a salidas. En el paso 1.3 también tenemos que tener activa nuestro Conveyor número 3. Nuestro paso número 3, perdón. Para el Conveyor 1. Aquí le damos iniciar la sesión. Y vean cómo ahora sí ya avanzó. Muy bien. Entonces hasta aquí va a trabajar el Conveyor 1 siempre y cuando no esté el Conveyor 2 activo. Ahí vean cómo está avanzando y va avanzando y va avanzando. Muy bien. Entonces podríamos decir que esta lógica está bien. Ahora vamos a poner en stop. Los errores que vimos del 1 vamos a quitarlos de aquí. Por ejemplo, esto de 50 milisegundos. Vamos a ponerlo en todos. Y ahorita al final, dependiendo de cuál sea el último paso, ya le podemos poner 0 milisegundos. Ok. Para que lo haga más rápido todavía. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a hacer el paso 2, el paso del ciclo 2. Vamos a igual, tenemos que llevar vamos a poner vamos a forzarlo. Tenemos que llevar la tarima, activar el Conveyor 2. Entonces es mover
pallet hacia transfer entry 2. Ok, entonces con el paso 2.0 vamos a activar el conveyor 2. Conveyor-2 con el paso 2.0. Ok, y de hecho los pasos se repiten. Vamos a poner aquí en el 2.1 va a ser libre. En el 2.2 tenemos que, recuerden que en el 1 era verificar, aquí era 1.2, verificar si está disponible pieza 1. Vamos a copiar esto, verificar si está disponible pieza número 2. Vamos a poner aquí un contacto normalmente abierto que diga si pieza 2 está en transfer. Avanzamos. Ok, y qué es lo que vamos a hacer cuando avancemos. Vamos a activar load 2. Muy bien, aquí porque vamos a activar load 2. Miren, vamos a avanzar, vamos a activar load 2. Vean, vamos a activar load 2 hasta que detectemos transfer 2. Entonces aquí agregamos este contacto al transfer 2. Cuando detectemos transfer 2 vamos a pasar al siguiente paso, pero primero tenemos que activar load 2. Vamos a salidas y vamos a agregar aquí una nueva línea para load 2. Ok, lo pegamos y en este paso entonces activamos load fio load 2. Vamos a activar esta bandita. De nuevo regresamos aquí. Cuando detectemos el transfer 2, en ese momento tenemos que activar transfer left 1 y 2. Ok, ahora en este paso vamos a desactivar load, lo liberamos y ahora tenemos que activar left 1 y left 2. ¿Hasta cuándo? Hasta que detectemos transfer 1. Entonces aquí vamos a activarlo hasta que detectemos transfer -1. Entonces tenemos que copiar este paso, nos vamos a salidas y aquí ponemos transfer left 1 y 2. Ok, en este paso tenemos que activar dos bobinas. Van a ser transfer left 1 y transfer left 2. Ok, ahí tenemos ya los dos transfer. Regresamos aquí, activamos ya el transfer left 1, transfer left 2. Ahora tenemos que activar load 1 de nuevo. Vamos a copiar este nombre. Si recuerdan, ya lo habíamos activado en el paso anterior, en el ciclo anterior. Aquí tenemos load 1. Entonces aquí podemos poner en paralelo esta señal. Cuando esté el 2.5 activa load 1. ¿Hasta cuándo? Si recuerdan del ciclo anterior, aquí activa load 1. ¿Hasta cuándo? Hasta detectar add exit. Entonces lo vamos a copiar. Aquí ya los pasos se repiten. Lo pegamos. Ahí está load exit. Y después del load activamos ahora el exit conveyor. Ok, miren, aquí vamos a regresar aquí. Vamos a liberar estas piezas. Y ahora activamos load 1 para que libere. Muy bien, eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Entonces activamos load 1 hasta que detectemos el exit. Y después activar exit conveyor. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no tengamos pieza 2 en transfer, cuando ya esté libre del transfer. Entonces aquí de igual manera tiene que seguir activa nuestro load 1. También en el paso 2.6 aquí estaría activo. Ok, y de esta manera en teoría ya tendríamos nuestra lógica. Nos faltaría agregar aquí algunas condiciones. Ahorita van a ver por qué no las quise agregar,
para que vieran el efecto que pudiera causar del error. Vamos a resetear, lo ponemos en run y vean lo que va a pasar. Vamos a quitar los forces, vamos aquí a start. Bueno, aquí le dimos start y no avanzó. Es que probablemente acá también tengo el detalle de que está en set. Vamos a irnos fuera de línea, vamos a quitar el set de aquí y vamos a comenzar de nuevo. Ok, le damos en aceptar, reset frío, depuración inicio, regresamos, le damos start y de nuevo no funcionó. A ver, iniciar ciclo en progreso, pasos 2.0, reset frío, vamos a darle inicio de nuevo, vamos a ponerlo aquí hacia la izquierda, hasta la derecha, iniciar ciclo 2, ciclo en progreso 2. Bueno, es que aquí creo que lo está haciendo muy rápido y de hecho aquí me falta una condición. Aquí es add entry 2, aquí faltó esta condición. Ok, bueno, hay una disculpa, vamos a irnos en línea de nuevo, ponemos reset de nuevo y le ponemos inicio, ponemos a la izquierda y ahora sí le damos iniciar y ahora sí los dos conveyors están en amarillo, ahí van avanzando los dos. ¿Y cuál es el detalle aquí? Vean cómo aquí, bueno, aquí se detuvo, ya avanzó, pero ya nunca avanzó el siguiente, este ya no avanzó. Tenemos que ver por qué, tenemos que agregar ahí algunas condiciones. Aquí por ejemplo el 2 se quedó en el paso 2.3 esperando a que llegara al transfer 2. Aquí el conveyor 2 ya no avanzó, vamos a ver por qué ya no avanzó el conveyor 2. Bueno, es que aquí el conveyor nos faltó agregar estas condiciones. Las mismas que tenemos arriba son las mismas que debemos de poner en la parte de abajo. Vamos a poner aquí en paralelo 1, 2 y 3. Ok, aquí sería el paso 2.0, paso 2.1, 2.2 y por último 2.3. Vamos a darle inicio de nuevo. De nuevo reseteamos y de nuevo le damos, vamos a ir ahora aquí de nuevo a nuestra escena, le damos start, ahí inicia, ahora inició primero el conveyor 2 y en teoría aquí miren, llega, se mueve, pero vean como este no se detuvo y aquí no se detuvo porque aquí no tenemos ninguna condición. Ok, miren, vamos a resetearlo de nuevo. Lo ponemos en inicio, vamos aquí a la escena, vamos a esperar a que las dos estén aquí al inicio, que tengamos dos pallets, ahí ya tenemos dos pallets, ahí le damos start y vean aquí tenemos las condiciones se cumplen, este no se detuvo, siguió avanzando, después avanzó, avanza para allá, pero este tampoco se va a detener, va a seguir avanzando y va a chocar. Entonces esto tenemos que arreglarlo de la siguiente manera. Vamos a poner en reset nuestra escena y lo arreglamos de esta manera. En los pasos 0, 1 y 2 vamos a agregar esta condición. Vamos a poner siempre y cuando no esté la pieza 2, tú te puedes mover. Vamos a agregar aquí un paralelo y un paralelo. Vamos a arrastrar estos dos, el 1.1 y el 1.2. Tú te puedes mover conveyor 1 siempre y cuando no esté la pieza 2 en el transfer, pero también te puedes mover si está la pieza 2 en el transfer. Si te puedes mover siempre y cuando no cruces el sensor de add entry 1.
vamos a ponerlo aquí, add entry 1. Ok, y esta misma condición la vamos a poner aquí en la parte de abajo. Tú con Conveyor 2 te puedes mover siempre y cuando no esté pieza 1 en transfer. Se fijan aquí, Conveyor 1 que no esté pieza 2, Conveyor 2 que no esté pieza 1. Igual ponemos aquí en paralelo y en paralelo arrastramos eso hacia arriba y arrastramos hacia arriba. Siempre y cuando no esté el Conveyor 1 tú te puedes mover, pero también te puedes mover cuando está el Conveyor 1. Si está la pieza en el Conveyor 1, en el transfer 1, pero siempre y cuando no cruces add entry 1. Aquí ponemos add entry 1. Muy bien, ahora sí vamos a irnos en línea y ya no deberíamos de tener el problema de que se amontonen. Vamos a irnos aquí, le ponemos start. Vean cómo avanzan al mismo tiempo. Ahí llegan. Esta llegó primero, avanzó. Se espera, esta ahora sí se esperó y ahora avanzó. Llega aquí al transfer 2, avanza hacia la izquierda y después se libera. Esta esperó a que se liberara el transfer y después avanzó. Y ahí van avanzando, ahora sí. Esta va avanzando. Esta, como está ocupado, no puede avanzar, se detiene hasta que se libera este pallet. Después ahora sí entra y sale. Y así van haciéndola de una por una. Ok. Aquí lo único, vean cómo el Conveyor 2 se detiene. Nosotros podemos agregar una condición para que siga avanzando mientras se libera la pieza del Conveyor 2. Vean cómo es aquí, miren cómo lo vamos a hacer. Vean aquí, esta ya se detuvo. Entonces ahorita tenemos que ver en qué paso está. Miren, ahorita lo vamos a ver para que no se detenga. Y lo mismo acá en este de acá del Conveyor 1. Vean aquí, ya se detuvo. Estamos en el 2 paso 2.4. Entonces tenemos que ir aquí a salidas. Conveyor 2 tenemos que agregar otra condición. Aquí vamos a agregar una condición que si estamos en el paso 2.4 puedes moverte siempre y cuando no cruces el entry 2. Ok, y aquí sería lo mismo. Si estás en el paso 1.4 puedes moverte siempre y cuando no cruces el entry 1. Vamos a irnos aquí en línea, le damos en aceptar. Aquí se trabó, digamos. Vamos a ponerlo otra vez en reset en frío. Vamos a darle inicio. De hecho, aquí como estoy grabando y todos los recursos de la computadora no son los mejores, por lo tanto si se me traba la computadora, estoy grabando en una resolución más baja. Una disculpa, pero es para que no se trabe la computadora. Entonces aquí de nuevo, vean cómo ya avanza esta. Y ahora esta va a avanzar. Vean como ahora sí está en transfer 2 y esta sigue avanzando, se sigue moviendo hasta que se libera. Ahí ahora sí se activa el transfer 2. Ok, entonces si vieron cómo siguió avanzando en los pasos 2.4 y ahora sí van de 1 y 1. Aquí estamos dejando las piezas a la entrada y hasta que se libera entra una, después entra la otra, entra una y después entra la otra, y así sucesivamente. Muy bien, vean cómo aquí sigue avanzando y así ya está funcionando de manera correcta. También nosotros podríamos poner que cada vez que veamos una pieza en exit podemos ir agregando un contador que vendría siendo este. Vamos a hacerlo, poner esto en stop. Aquí en entradas vamos a poner CTU. Va a incrementar cada vez que tengamos add exit. No, add. Okay, cuando tengamos add exit, y este va a ser cuando va a resetear cada que le demos reset a nuestro PLC.
PB pues vamos a poner 999. Y current value, ¿dónde se va a guardar? Vamos a guardarlo en, bueno, aquí vamos a quitarlo. Ahora vamos a poner aquí una señal abajo que va a ser lo va a convertir de Word a entero. Bueno, de hecho este es entero. Vamos a ponerlo aquí directo. FIO-counter. Vamos a ver si nos funciona así. Vamos a dar aquí inicio. Vamos a hacer el cambio. Y vamos a ir a reset en frío. Después en depuración inicio. Regresamos a la escena. Y aquí le damos start. Ok. Ahora vamos a esperar a que siga avanzando. Y ahí ya tenemos una pieza. El contador ya sumó 1. Ahora el contador sumó 2. Y aquí tenemos diferentes vistas de cómo van avanzando nuestros conveyors, nuestros pallets. Aquí ya vamos 4, ya llevamos 5 pallets. Y así sucesivamente. Digo, podemos seguir jugando con el stop. Por ejemplo, un paro en fase, un reset, un emergency stop. Ya depende de las condiciones que queramos agregar. Pero por lo pronto lo interesante aquí es mover los pallets y dejarlos a la salida sin que choquen los pallets del conveyor 1 y conveyor 2. Bueno, esto sería todo de parte de este video. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y pues espero que estén muy bien. Muchas gracias.